buenas a todos, jóvenes y señoritas. En este momento vamos a ingresar al capítulo 9, titulado Fiebre. Como la definición de la fiebre es bien sencilla, se dice que es la elevación de la temperatura corporal más allá de los rangos que consideramos normales. ¿Ya? Esto es el sumario que vamos a llevar en este tema, desde un poco de la fisiopatología. Todo esto vamos a hablar de la fisiopatología y también de los aspectos de la semiología. Vamos a hablar un poco de la temperatura corporal. Tenemos a la termogénesis, que es la producción de calor, y como hay producción, también tiene que haber pérdida de calor, ¿no? En la fisiología vamos a describir esto, que es de manera muy compleja, pero lo vamos a hacer sencilla, porque es obvio que ustedes ya llevaron en fisiología este tema de la regulación de la temperatura corporal. Esto es un dibujo que está en el libro de fisiología de Guyton. Existen 4 mecanismos de pérdida del calor corporal, ya sea por la evaporación, por la radiación, por la conducción o por la convección. Muy bien, entonces esto ya lo han llevado en fisiología, así que lo vamos a llevar enseguida de una manera un poco bien resumida. La temperatura corporal central oscila entre los 37 grados, ¿no? Más o menos unos 0.6 grados centígrados, que puede ser la diferencia, tanto si lo tomamos en la boca, en la axila o la temperatura rectal, ¿ya? Aunque ahora existen otros métodos para también tomar la temperatura, por ejemplo, los termómetros que van a tomar la temperatura en el tímpano para niños, o el famoso termómetro infrarrojo que ahora estamos utilizando con esto del coronavirus. La red de termorregulación probablemente sea compleja, ¿no? Tenemos los centros termorreguladores hipotalámicos, es más compleja de lo que podemos imaginar, pero no lo vamos a ver en detalle, puesto que ya ustedes esto han visto en fisiología y seguramente lo han visto en fisiopatología también. La temperatura corporal promedio está en los 36.8 grados centígrados en la cavidad bucal, una variable de 0.04 grados centígrados, ¿no? Hemos dicho que la fiebre es la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de valores normales, 37.5 en la cavidad bucal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice controlada? Porque si no se controlaría, pues llegaríamos a quemarnos prácticamente, ¿no? Existen los pirógenos endógenos y los criógenos también. Enseguida vamos a ver aquello. Todo esto está mediado por citocinas. Miren que aquí también tiene bastante influencia el sistema inmunológico, ¿no? Porque tiene que activarse las citoquinas, las interleuquinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera, que enseguida vamos a ver un pequeño cuadro que nos resume la fisiología de la regulación de la temperatura. Todo esto se va a dar en respuesta a estímulos de pirógenos exógenos y la producción de pirógenos endógenos, ¿ya? Esto es un pequeño cuadro, un recuadro que está tanto en el libro como también sacado de otras referencias para explicar lo que es la hipertermia, ¿ya? Porque decimos que la fiebre se eleva a 37.5 grados en la cavidad bucal. Otros libros indican que es mayor a 38 grados la temperatura rectal, la fiebre. La hipertermia es una elevación a mayor de 40 grados centígrados. La hiperpirexia mayor a 41.5, ¿ya? Porque miren, con esa temperatura ya un niño puede llegar a convulsionar, y lo propio puede pasar con los adultos, que podemos alucinar y perder la conciencia. Y por el contrario, la hipotermia, que no es muy frecuente pero se da, es cuando baja menor de 35 grados centígrados, y fisiológicamente la mayoría de los ancianos tienen hipotermia, por eso es que sienten más frío, ¿no? Si te vas a dar cuenta, si por algún momento vas por Cochabamba o Tarija, cuando es invierno, pues nosotros jóvenes no lo sentimos mucho, pero las personas mayores sí. Imagínate aquí, por eso andan con hasta 20 chompas las personas mayores, ¿no? Muy bien, entremos un poco a lo que es la fisiopatología, ¿ya? Este cuadrito nos menciona los componentes de la fiebre, ya sean los componentes autonómicos, por los cuales se va a dar la pérdida de calor también, porque tiene que regularse. Hemos dicho que es un aumento regulado de la temperatura corporal, ¿no ve? Y que si hay una disminución de la
de la temperatura, pues también hay disminución de la sudoración. También están los elementos endocrino-metabólicos, como por ejemplo aumento de la secreción de glucocorticoides, somatotrofina y aldosterona. También de los cambios en el comportamiento. Vamos a tener esa sensación de escalofríos, búsqueda de ambientes cálidos, ¿no? Cuando estamos con hipotermia, ¿ya? Y bueno, todo esto va a estar dado por la coordinación hipotalámica, que más o menos se va a ver de esta manera. Tenemos los pirógenos exógenos. ¿Qué se llaman pirógenos exógenos? Toda aquella sustancia que va a dar génesis al aumento de la temperatura corporal. Por ejemplo, microorganismos, ya sean o restos de ellos, sus fosfolípidos, etc., toxinas microbianas, reacciones inmunológicas, inflamación, traumatismos o neoplasias, ¿no? Vamos a ver en la fiebre de origen desconocido que también están las neoplasias como diagnóstico diferencial. Como les decía, juega un papel muy importante la activación del sistema inmunológico, ¿no? Aquí están jugando un papel los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, linfocitos T, células endoteliales, células neoplásicas inmunológicas, y al parecer cuando ya aumenta la temperatura, se torna una hipertermia, se inhiben algunos de estos elementos, como las células natural killer y algunos linfocitos T, ¿ya? Se van a liberar un montón de interleuquinas, IL-6, IL-18, L1 beta, L1 alfa, un factor de necrosis tumoral y algunos interferones, todo esto para amplificar la respuesta inmunológica, ¿no? Miren, también compartimos las citoquinas con la inflamación, porque está muy relacionada con la inflamación, y eso ustedes ya han llevado en fisiopatología. Tenemos también que las células endoteliales van a tener una vasodilatación para favorecer la pérdida de calor, ¿no? Todo esto va a activar también a la prostaglandina E2, y ustedes ya saben el papel importante que juega esta prostaglandina, ¿ya? Ahora, les había comentado que también se supone, o más bien dicho se piensa, aunque no hay mucha literatura al respecto, que existen criógenos endógenos, los cuales van a controlar la temperatura, que no sobrepase los 41-42 grados, ¿ya? También los estímulos vagales están ahí, como los escalofríos, las sensaciones de escalofríos, fiebre, ¿no? Y miren, ¿esto cómo se ha descubierto? Porque se ha inducido fiebre en animales de experimentación, a los cuales se les ha estimulado la disminución de la producción de citoquinas, ¿ya? O citocinas también, bueno, es indiferente, ¿no? Citoquinas, citocinas. Todo esto va a despertar la regulación en los centros termorreguladores hipotalámicos, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un aumento de la producción del calor, y por otro lado, como habíamos dicho que es regulador, va a haber conservación también del calor. Y habíamos dicho que hay un aumento del calor por la actividad muscular, escalofríos, ¿no? Cuando estamos en una situación de hipotermia y conservación del calor, hay disminución de la transpiración y vasoconstricción. ¿Y cuáles son las conductas instintivas que vamos a tener? Pues abrigarse, la actividad reducida, preferencia por ambientes cálidos, y por último todo esto va a desencadenar en la fiebre, ¿ya? Cuando no hay una buena regulación de estos elementos. Como ustedes saben, todo tiene que ser equilibrado en nuestro cuerpo. A pesar de la controversia, las pruebas indican que en los rangos usuales la fiebre, la mayoría de los mecanismos de defensa del huésped son más activos, y que muchos patógenos son susceptibles a estos. Se ha demostrado también que el estreptococo beta hemolítico pues es débil frente al aumento de la temperatura, y que cuando aumenta la temperatura pues también muchas de estas citoquinas tienen mejor actuación sobre los agentes patógenos. Sin embargo, no existen estudios que demuestren que la fiebre mejora la evolución de la enfermedad infecciosa en los seres humanos, ya que puede producir convulsiones en niños, delirios en personas más jóvenes, ¿no? Y deterioro del sistema nervioso central. Ahora, muy importante para recordar, el paciente con daño cerebral, ya sea con un ABC o secuelas de ABC y fiebre, debe ser considerado una excepción, ya que la liberación de aminoácidos excitatorios por la despolarización neuronal potenciará una lesión producida por hipoxia, isquemia o convulsiones repetidas prolongadas. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. También puede considerarse como excepciones la fiebre que aparece en el enfermo con circulación coronaria precaria, ¿no?
¿Por qué? Porque la fiebre induce una taquicardia y aumenta el consumo de oxígeno en el miocardio. Entonces, pacientes con antecedentes de daño cerebral y enfermedad coronaria hay que manejarlos con cuidado. No es cuestión de bajar la fiebre, darles un metamizol y punto, ¿no? En el plaquetopénico, la fiebre incrementa el defecto hemostático producido por la disminución del número de plaquetas. Entonces, ya sea por una hemorragia masiva o cualquier causa de plaquetopenia o trombocitopenia, pues tenemos que también tener mucho cuidado en estos pacientes, por ejemplo, la mujer embarazada y el niño con convulsiones. Muy bien, ahora vamos al diagnóstico diferencial, porque debemos evidenciar que no es lo mismo hipertermia que fiebre, ¿ya? Puede haber situaciones en las que sí va a haber hipertermia, que vamos a ver una temperatura por encima de lo normal, ejercicio físico, golpe de calor, y pues aquí es un ejemplo claro cuando uno va a Santa Cruz o como cuando yo fui a Brasil, la temperatura es hasta 40 grados, imagínense, y de repente que haya hecho un ejercicio físico, pues estoy totalmente agotado. Han debido ver gente que no es atleta en esas condiciones, pues incluso puede sufrir un colapso, ¿no? Pero cuando ya uno es atleta se acostumbra a este tipo de golpes de calor. Han debido ver en atletismo, es ahí donde se desarrolla bastante las consecuencias de un golpe de calor, donde incluso puede ser mortal, ¿ya? Les recuerdo que en las Olimpiadas de Río de Janeiro del 2016 pues ponían una especie de duchas en el camino para disminuir la temperatura corporal de los atletas. Tenemos la hipertermia maligna por anestesia, esto van a ver cuando roten anestesiología en sus prácticas, lo van a ver. El síndrome neuroléptico maligno, por ejemplo, cuando se consume aloperidol, y esto hemos tenido un caso de una paciente que se exageró en el consumo de aloperidol. Tenemos una paciente con demencia senil y pues hubo una hipertermia. Se sospechó de algún síndrome infeccioso, pero solamente duró un día y no se le dio ningún tratamiento y mejoró. Hipertermia hormonal, tirotoxicosis, feucromocitomas, hipertermia hipotalámica por accidente cerebrovascular. Por eso les decía anteriormente que hay que tener mucho cuidado en los pacientes con ABC. ¿Por qué? Porque a mí en consulta externa me llega paciente con antecedentes o secuelas de ABC, nada más. Pero en la historia clínica del neurólogo y el neurólogo que él está viendo seguramente va a ver a qué nivel es este daño, ¿no? Yo no, a menos que excepto que si existe un informe donde ha sido el daño, ¿no? Y otras, deshidratación, uso de anticolinérgicos, consumo de drogas recreacionales como el alcohol, anfetaminas, cocaína. Por eso tal vez los alcohólicos que están dormidos en la calle en un momento no sienten frío y después se mueren congelados. Ahora, lo que les decía, la hipertermia es una situación de enfermedad potencialmente mortal, especialmente en esta situación. También en esto cuando no tenemos cuidado de los pacientes con secuelas de ABC, ¿ya? En lo cual no existe termorregulación hipotalámica ni pirógenos mediadores y en consecuencia los antipiréticos convencionales no son útiles. Si bien yo recuerdo haber leído un libro de semiología de Tiburcio Padilla de 1942 y está extensamente detallado todo acerca de los tipos y clasificación de la fiebre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en aquellas épocas donde se ha podido desarrollar estos tipos y clasificación, no se tenían los actuales medios de diagnóstico para las enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué es lo que teníamos para eso? Pues ver los cuadros térmicos de los pacientes, ¿verdad? Ahora, eso de los cuadros térmicos actualmente carece de mucha utilidad, puesto que ya tenemos sofisticados métodos diagnósticos, cultivos, antibiogramas, etc. Sin embargo, para fines pedagógicos, pues nos sirve un poco de referencia conocer de qué se trataba estos tipos de fiebres, ¿ya? O patrones de fiebres. Bueno, aquí ya vamos otra vez a un método heurístico, ¿no? Los patrones de fiebre. Como les decía, es algo inespecífico. Pues miren, los patrones de fiebre son inespecíficos, en general no permiten orientar al diagnóstico diferencial y no existe un patrón de fiebre que pueda usarse para descartar una causa no infecciosa. ¿Por qué? Porque ya
se ha visto que su sensibilidad y especificidad son muy bajos, por eso es que no se los utiliza para el diagnóstico diferencial, pero sin embargo, como un referente para la evolución de tu paciente sí es muy necesario. Hablando de sensibilidad y especificidad, me olvidaba comentarles que el hecho de que una mamá diga que su niño lo ha sentido calientito, lo ha sentido con fiebre, como dicen también con temperatura, dicen las mamás, ¿no ve? Se ha demostrado que tiene una sensibilidad del 95%. ¿Qué les parece? ¿Ah? Entonces, cuando una mamá diga que siente que su hijito está pues con fiebre, pues tomen la temperatura, no está de más, ¿no? Y tomen otros signos para descartar alguna patología infecciosa. Pero este método tiene una especificidad del 50%, lo cual no lo hace, digamos, por ejemplo, puede que una mamá sienta a su bebé que tiene alza térmica, o lo sienta calientito, o lo sienta con temperatura, ¿no? Así dicen las mamás, no sea real. Vamos a ir al primer cuadro, la fiebre cuartana, que se lo veía en paludismo. Seguramente esto lo han visto en sus clases de parasitología, ¿ya? De cómo era la fiebre cuartana. Un día con fiebre, segundo día nada, tercer día nada, cuarto día con fiebre. Otra vez quinto día nada, sexto día nada, séptimo día con fiebre. O sea, una fiebre que se repite al cuarto día, ¿ya? También existe una situación llamada defervescencia. Y esto es cuando después de un tratamiento va desapareciendo la fiebre progresivamente. A esto quizás es a lo que actualmente se ha reducido la aplicación de los cuadros térmicos. Y esto apréndanselo de memoria, pues que espero que no pasen por una vergüenza que pasaron algunos internos, que las internas de enfermería les dieron clase magistral de presión arterial, toma de pulso y el control de la temperatura. Ustedes no se dejen bajonear de esa manera, ¿ya? Bueno, tenemos otro cuadro donde hay una variación diurna, ¿no?, de la fiebre. Se dice que la temperatura es mínima en las primeras horas de la mañana y aumenta en el horario vespertino, ¿ya? Pero a veces esto se invierte en la tuberculosis. Hay mayor aumento de temperatura en las horas de la mañana y disminución de esta en el horario vespertino. Ahora, la fiebre intermitente éctica o séptica se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a los valores normales durante cada día de fiebre intermitente, ¿no? Ahora, esto se puede observar también especialmente cuando existe abscesos o también en el caso de la tuberculosis miliar o los linfomas, ¿ya? Entonces, no estaría de más que cuando te hagas tu internado y veas que el cuadro térmico tiene esta característica, pues te va a orientar, pero no te va a diagnosticar, pero te va a orientar para que puedas pensar en otras posibilidades. La fiebre continua o sostenida, ¿no? No presenta variaciones más de 0.6 grados, que habíamos dicho que es la variable, ¿no?, de la temperatura normal, ¿ya? Muy bien. Tenemos la fiebre remitente, la cual no baja a valores normales durante cada día de fiebre. No está bajando. En cambio esto baja, sube, ¿no? La intermitente. En cambio la remitente no. No llega a los valores normales. ¿Ya? Esa es la diferencia. Eso, cuidado que les pregunten en el examen. Así que apréndanselo bien de memoria. Ahora, también tenemos otro tipo de fiebre. La fiebre periódica, ¿no?, que aparece con intervalos fijos y predecibles. Por ejemplo, la fiebre neutropénica cíclica, ¿ya? Es predecible el horario que va a ser fiebre. Ahora tenemos el tipo de fiebre recurrente o en dromedario, ¿ya? Aparece después de unos días de apirexia y puede tener un patrón intermitente, continuo, remitente, ¿no? Entonces vamos a tener este tipo de dromedario, como las jorobas de un dromedario. Ustedes saben que el camello tiene una joroba y el dromedario tiene dos. También existe otro tipo de fiebre, la de sostenida o en escalante. Esto lo vamos a ver en la fiebre tifoidea. Es muy parecida al cuadro térmico de la fiebre, de la
de efervescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber periodos en los que sí va a haber fiebre y luego va a remitir completamente, ¿ya? Y no puede explicarse por los conocimientos fisiopatológicos actuales de la cascada de las citoquinas o prostaglandinas, pero ven este tipo de fiebre, pueden pensar ya en una fiebre tifoidea, y esto lo van a ver cuando ustedes estén rotando pediatría. Muy bien. Ahora, en cuanto a las etiologías de la fiebre, pues la mayoría obedecen a enfermedades infecciosas y como les digo, esto lo van a ver cuando roten pediatría y tal vez también algo de esto en medicina interna, que es más variado ahí, ¿no? Bueno, un sinnúmero de enfermedades inflamatorias, traumáticas, mediadas inmunológicas, metabólicas agudas, vasculares, hematopoyéticas, endócrinas, genéticas, tumorales pueden expresarse mediante la fiebre. Lo van a ver en medicina interna, pero lo que más van a ver en medicina interna es la fiebre de origen desconocido o fiebre en estudio. Es algo que no van a encontrar un foco infeccioso de la enfermedad. Entonces van a tener que buscar, estudiar todo aquello. Y generalmente a veces esto obedece a procesos neoplásicos o abscesos en alguno de los órganos internos. Les comento el caso de un paciente que tenía una fiebre de origen desconocido. Se le exploró todo. No había foco pulmonar, urinario, abdominal, nada, examen de sangre, examen de heces, todo normal, rayos X de tórax, nada. Hasta que, bueno, se recurrió a hacer una exploración abdominal mediante ecografía y se encontró un absceso en el vaso y esa era la causa de su fiebre de origen desconocido. Bueno, se solucionó ese absceso y bueno, el paciente mejoró. Ahora vamos a ver la semiología de la fiebre. No es muy complicada, no tiene mucho tecnicismo, ya que lo habitual debería de ser que tomemos la temperatura corporal en la consulta diaria, pero de alguna manera se hizo pues algo secundario, tal vez hasta olvidado por el hecho de que lleva tiempo, ¿no? Una temperatura rectal debería de tener por lo menos 3 minutos, una temperatura axilar hasta 5 minutos, y eso es bastante tiempo. En algunos servicios sí los realizan, ¿no? Sin embargo, ahora con los termómetros infrarrojos, pues ese tiempo ha disminuido, a pesar de que estos tienen pues también los sesgos, ¿no? Y hay que también saber manejarlos, estos termómetros infrarrojos. Entonces es importante detallarlo como un signo vital a la temperatura, ver si existe una hipertermia o una hipotermia, si está haciendo una hiperpirexia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la percepción de la fiebre varía entre los individuos. Ahora puede haber individuos que tengan la misma temperatura, pero que cada uno manifieste diferente actitud, como en el caso del dolor, por el umbral del dolor, ¿no? Existen algunos síntomas sistémicos. Antes de ingresar a aquello, aquí dice el recuadro. La manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal normal entre 1 grado y 4 grados centígrados. Para detectar la fiebre se puede realizar las mediciones de la temperatura en la cavidad bucal, claro que sí, con los termómetros de mercurio, el conducto auditivo externo con algunos termómetros electrónicos, que especialmente estos se ven en consultorios de pediatría, la axila y el recto, aunque en algún momento ya nos recomiendan la axila por el hecho de que es un lugar húmedo, ¿no? Y tampoco el recto porque puede estar asociado con algún tipo de trauma o lesiones, especialmente en niños, y además que es incómodo para los niños. De todos estos registros, el menos fidedigno es el de la axila, por eso ya no está recomendado, y el recto tampoco están recomendando actualmente, pero en un centro de salud donde no tienes más termómetro que el de mercurio, no te queda otra opción. Ahora, los síntomas sistémicos que van a darse cuando un paciente tiene una fiebre es el quebrantamiento del estado general, debilidad, anorexia, artralgias, mialgias y sobre todo lumbalgias. Recuerdan que les comenté cuando me preguntaron sobre causas sistémicas de lumbalgia. Aquí tienen una. Causa sistémica de lumbalgia es la alza térmica, la fiebre, ¿no? Y esto por elevación de la prostaglandina E2. También cefalea, fotofobia y dolor al mover los ojos. Entonces es un quebrantamiento general total al paciente que tiene fiebre, especialmente en los niños y en los pacientes ancianos. El comienzo bruto de la fiebre con escalofríos es común en algunas infecciones bacterianas
que van a cursar con bacteremia. Hay que tener cuidado de que esto no se vuelva sepsis. Por ejemplo, neumonía, infección urinaria, colangitis. No obstante, puede haber escalofríos en algunas infecciones virales, como por ejemplo la gripe y en la fiebre paraneoplásica de los linfomas. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en estos linfomas. Ahora ya estás aprendiendo que la alza térmica te puede ayudar en el diagnóstico de un linfoma. ¿Ya? Ahora, cuando existe una elevación brusca de la temperatura, y esto ha pasado a mucha gente que pide una elevación brusca, existe sudoración y rubor facial y escalofríos, ¿no? Entonces hay que ver aquí el diagnóstico diferencial de los golpes de calor en contra, o más bien dicho en versus con los síndromes infecciosos, ¿ya? Es común en infecciones bacterianas con bacteremia. Entonces, si ves esto, debes ya hospitalizar a tu paciente. Cuidado que esta bacteremia se esté convirtiendo en sepsis. La fiebre puede venir acompañada de un aumento de la frecuencia cardíaca. Generalmente esta es la regla, ¿no? Puede aumentar, se dice, una regla de 10 latidos por cada grado de temperatura que esté aumentando, lo cual yo lo he visto que es algo relativo. Generalmente veo pacientes con taquicardia y con fiebre, ¿no? Pero puede existir esto, una disociación esfingotérmica. ¿A qué se refiere eso? Que puedes encontrar pacientes con elevación de la temperatura, pero con bradicardia. Y puede pasar. Ahora, ¿en qué situaciones pues va a pasar esta disociación esfingotérmica? En casos de pacientes que tengan fiebre tifoidea, pacientes que tengan fiebre por algún tipo de fármacos o brucelosis, ¿no? Y también es característica de la neumonía por legionela. Entonces, tenemos estas situaciones que nos pueden orientar, ¿no? Y no está de más cuando controles los signos vitales, aparte de la presión, frecuencia cardíaca o pulso, también tienes la temperatura y buscas esta disociación. Y hemos tenido eso. Y justo era en el examen de uno de sus compañeros del año pasado y fue también pregunta de examen. Ahora, también puede existir una taquicardia relativa, pues la taquicardia relativa se va a referir a que puede haber pacientes que no tengan una fiebre elevada, pero sí una taquicardia por el proceso infeccioso, ¿ya? Ahora, ojo, tenga mucho cuidado, porque la fiebre puede estar acompañada por manifestaciones neurológicas inespecíficas como convulsiones febriles en los niños, y en los ancianos, los alcohólicos y arterioscleróticos pueden desarrollar delirio, confusión mental o coma cuando tiene fiebre. Entonces, en los dos extremos de la vida hay que tener mucho cuidado, y en estos pacientes también que tienen factores de riesgo. Ahora vamos a ingresar a la interpretación clínica y el enfoque diagnóstico. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico adecuado de los síndromes febriles en el paciente con alza térmica. Pongo esta llavecita porque es algo clave lo que vamos a ver en este apartado de interpretación clínica y enfoque diagnóstico, porque no es simplemente decir un paciente con fiebre y ya pues nada más, o tampoco alarmarse extremadamente. Desde el punto de vista clínico, la fiebre debe interpretarse como un síntoma signo, acuérdense bien este detalle, como un síntoma y un signo. Ustedes saben que el síntoma es lo que el paciente nos va a referir y un signo lo que nosotros vamos a descubrir. Entonces va a ser algo, por así decirlo, compuesto lo que vamos a ver, vamos a tener que determinar en un paciente con fiebre, ¿ya? Que expresa la liberación de un conjunto de citoquinas, además estimula la producción de reactantes de fase aguda. Enseguida vamos a ver qué cosas son los reactantes de fase aguda, y activan sistemas metabólicos, endocrinos e inmunológicos cuya finalidad es mejorar la respuesta del huésped a un estímulo agresivo. Como hemos visto en el cuadrito de fisiopatología de la fiebre, esto es más para preservar, ¿no?, la integridad del cuerpo, para matar a las bacterias, para amplificar la reacción del sistema inmunológico, ¿ya? Miren, lo que les decía, hay que tomarlo como un síntoma que expresa la liberación de un conjunto de citoquinas, ¿no? Muy bien. Bueno, sigamos, vamos a ver, estos son las respuestas de fase aguda, ¿ya? Los reactantes de fase aguda que les decía, pues vamos a verlo en un laboratorio. Ustedes ya seguramente lo están viendo en la materia de laboratorio clínico.
Pero ¿cuáles son los restantes de fase aguda? Los signos y los síntomas que el paciente va a presentar son fiebre, anorexia, somnolencia y mialgias. Tú encuentras estas 4 cosas en un paciente y sabes que está realizando algún tipo de proceso infeccioso o inflamatorio en su fase aguda. Ya, generalmente en los procesos infecciosos vamos a encontrar esto. ¿Qué más también vamos a encontrar? Modificaciones humorales, aumento de la síntesis hepática de proteínas para modular la inflamación, disminución de la síntesis hepática de proteínas cuando ya se está consumiendo estas proteínas que ya se han fabricado, aumento de la síntesis y liberación de los factores de ACTH, ¿no? Cortisol y vasopresina, por lo cual va a aumentar la presión arterial, la taquicardia, disminución de la concentración de hierro y zinc por el consumo de estos elementos para ampliar la respuesta inmunológica y aumento en la concentración de cobre. No entiendo muy bien a qué se refiere esto, pero no he encontrado una bibliografía en cuanto a la utilidad del cobre en nuestro organismo, ya que es un elemento que está muy poco presente en nuestro organismo. Ustedes en bioquímica han visto la utilidad del cobre así de manera muy pequeña, pero una utilidad como diagnóstico, como medio diagnóstico, no lo he encontrado, ni en los libros de laboratorio clínico, pero ahí lo dejaremos. Cambios inmunohematológicos y efectos sobre el sistema nervioso central, ¿no? Ahora, bueno, este es un típico dibujito de cómo es un paciente que está pues con todos estos síntomas de fase aguda. ¿Ya? Vamos a ver 4 etapas o 4 fases, más bien dicho, de la fiebre. Ya, la fiebre aguda, que es menor a 15 días de duración, la fiebre prolongada de origen desconocido y fiebre en un paciente inmunocomprometido. Vamos a ver estas 4 facetas, más bien dicho, facetas es lo que quería decir. La fiebre aguda, menor de 15 días de duración. La magnitud de la fiebre expresa la intensidad de la inflamación producida por la noxa. A mayor noxa, mayor expresión de fiebre, ¿no? Y obviamente si es que hubiera mayor proceso inflamatorio. El interrogatorio es para investigar el contexto. Entonces vamos a investigar el contexto de nuestro paciente a través del interrogatorio y hemos visto la importancia de la anamnesis. Ahora, la asociación de fiebre con determinados hallazgos semiológicos constituye un signo de alarma que sugiere al médico la coexistencia de una enfermedad grave subyacente. Mire, ojo, alerta, ¿no? Lo que les decía, la asociación de algunos signos de alarma con la fiebre, por ejemplo, fiebre, cefalea y confusión mental, debe interpretarse como un síndrome meningio mínimo. No duden de hospitalizar a este paciente con un probable diagnóstico de síndrome meningio. ¿Ya? La fiebre de comienzo súbito. ¿Se acuerdan que habíamos avanzado hace unos instantes la fiebre de origen súbito? Asociada con lesión purpúrica y petequias en la piel. Esta asociación evoca una meningococosemia, ¿ya? Y si bien se acompaña de un deterioro temprano de la hipotensión, progresa a púrpura fulminante. Entonces tenemos que bien estar presentes en las enfermedades purpúricas y trombocitopénicas. Ahora miren, nuevamente, la fiebre con petequias en el fondo del saco conjuntival puede observarse meningitis bacteriana. Entonces, no se olviden de explorar también las conjuntivas. La coexistencia de fiebre con escalofríos, hipotensión arterial y alteraciones del sensorio sugiere bacteremia. Entonces, lo que les decía, hay que tener mucho cuidado en nuestros pacientes con bacteremia de que no desarrollen sepsis, hospitalizarlos. Pon claramente los signos: escalofríos, hipotensión, alteraciones del sensorio y si hubiera también petequias, pues alarmate y no lo dudes en hospitalizar de emergencia. ¿Ya? Por último, la fiebre en el enfermo esplenectomizado neutropénico, porque ustedes saben la importancia del vaso, ¿no? Y si este paciente está neutropénico, peor todavía, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ahora, bueno, vamos a pasar a la fiebre prolongada. En cuanto a la fiebre prolongada, es la que dura más de 15 días. Ya hemos visto la referencia de los cuadros térmicos, a lo cual, como les digo, no tiene una sensibilidad y especificidad para un diagnóstico, pero sí para hacer un seguimiento del paciente. Y si en algún momento descubrieras algún detalle al estudiar el cuadro clínico, pues estuviera genial.
¿ya? Independientemente de que se conozca su etiología, pues se considera como fiebre prolongada más de 15 días y no debe confundirse con la fiebre de origen desconocido. Enseguida vamos a ver de qué se trata la fiebre de origen desconocido. Ahora ingresamos a la fiebre de origen desconocido. Va a estar caracterizada principalmente por estas dos entidades, ¿sí? Una duración de por lo menos 3 semanas, una temperatura mayor o igual a 38.3 en por lo menos 3 ocasiones, y la imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evaluación del paciente internado. En realidad, tal vez estas dos son las que más van a prevalecer para el diagnóstico de una fiebre de origen desconocido en atención primaria, puesto que un paciente hospitalizado pues le puedes hacer todas las pruebas requeridas, se las hacen casi en el mismo día, y miren, esto es lo que algunos autores decían de un paciente hospitalizado, que le hayas hecho en una semana todas las evaluaciones sabidas y por haber, pero no encuentras el foco que originó aquella fiebre, ¿no? Entonces, nuestro deber como médicos, si hacemos de atención primaria o de hospital, ¿qué es? Que la anamnesis concienzuda, el examen físico completo y reiterado y la investigación profunda de cualquier pista diagnóstica representan las herramientas más productivas para el diagnóstico de la fiebre de origen desconocido, justamente lo que les comentaba, aquel caso clínico de ese paciente que estuvo hospitalizado por una semana con una fiebre de origen desconocido, ¿no? Y que se le hizo pues todos los exámenes complementarios y bueno, ya se estaba hablando de hacer una tomografía de cuerpo entero para localizar el foco. Sin embargo, en un rastreo ecográfico del vaso se encontró un absceso en el vaso, y claro, una vez drenado el absceso, pues ya con el tratamiento antibiótico ya curó aquella fiebre de origen desconocido, ¿no? Y otro paciente de la misma manera, que tenía una colagenopatía, y enseguida les voy a mostrar un cuadrito. Miren, este es los exámenes complementarios ante un paciente con sospecha de una fiebre de origen desconocido clásica, ¿ya? Haces todos los laboratorios, sangre, orina, radiografías, hemocultivos. No hay que olvidar este detalle de los hemocultivos, pues podemos estar ante un paciente con bacteremia que pronto puede ser algún tipo de sepsis, ¿ya? Los urocultivos, y miren, también tenemos los factores antinucleares y antirreumatoideos ante una colagenopatía. Tal es el caso de un paciente que tenía lupus y que, bueno, se ha agotado todas las posibilidades diagnósticas hasta que llegamos al punto de encontrar un lupus eritematoso, bueno, no un lupus eritematoso, sino un lupus pulmonar. ¿Qué les parece? Prueba cutánea de tuberculina, serología para VIH, y enseguida vamos a ver esto de una fiebre de origen desconocido asociada a VIH, que hay que ser muy cuidadosos. Tengan en cuenta que es un paciente inmunocomprometido, al igual que los pacientes que tienen neutropenia, son inmunocomprometidos. Entonces, en este tipo de pacientes, enseguida vamos a ver el slide acerca del paciente inmunocomprometido. Lo que hay que tener cuidado es de resguardar las pocas defensas que tiene. Obviamente podemos darles antibióticos de amplio espectro, de manera empírica o de manera ya específica si es que algo ha salido en los cultivos, ¿no? Y bueno, incluso se utilizan medicamentos que estimulan la producción de glóbulos blancos. Tal es el caso, yo recuerdo, un paciente que llegó pues a una leucocitopenia terrible, ¿no? Ustedes saben que los leucocitos son de 5.000 a 10.000, pero de este paciente tenía 500. También tenemos que pedir el estudio por imágenes del abdomen. Y esto es lo que nos ayudó en aquel paciente que les comento del absceso en el vaso, una ecografía. Y bueno, en aquel entonces no teníamos una tomografía, lo estuvimos mandando a otra ciudad, pero ahora que contamos con la tomografía, pues se puede hacer un estudio completo, incluso con contraste, ¿no? Ahora, esto es la fiebre de origen desconocido clásico. Tenemos el nosocomial, donde también hay criterios de que puede ser el paciente que está hospitalizado tras una semana o incluso por 3 días en la que la fiebre no ha remitido y no has encontrado el foco, ¿no?
Al igual que las enfermedades nosocomiales, pues tenemos que dirigir tanto el tratamiento y el diagnóstico a enfermedades comunes que se van a contagiar en el hospital, como ser clamidias, como ser micoplasmas. ¿No ve? Ahora tenemos este cuadrito de las causas de fiebre de origen desconocido, tanto a nivel infeccioso, causas comunes e infrecuentes. En aquel paciente con lupus tenía tuberculosis, pero ya había curado, pero todavía sospechábamos de una tuberculosis extrapulmonar. Neoplasias. Tenemos pacientes con linfoma no Hodgkin que tenían fiebre. Y bueno, lo que le llamó la atención fue pues los nódulos subcutáneos que tenía a nivel del cuello. Eso fue suficiente para un diagnóstico de un linfoma y ayudado por la tomografía con contraste, pues lo mandamos a oncología y bueno, el paciente vive y está muy agradecido porque el oncólogo le hizo el tratamiento con la radioterapia y la quimioterapia. ¿Ya? Pues también tenemos enfermedades del colágeno, lo que les decía el caso del otro paciente que tenía tuberculosis y tenía una colagenopatía. Miren, podemos ver algunos síndromes vasculíticos, quizás en algún momento asociábamos una granulomatosis de Wegener, pero no había lesiones. Sin embargo, se llegó al diagnóstico de un lupus eritematoso, puesto que ha sido es la gran simuladora también, ¿no? Y otras causas también asociadas a fármacos. Hemos tenido pacientes con alta térmica asociada a fármacos cardiológicos en especial, enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis y bueno, otro tipo de causas también como la tiroiditis subaguda y el hipertiroidismo. Ahora sí, entremos a la fiebre de un paciente inmunocomprometido. Les comentaba de este paciente que, bueno, gracias a la administración del fingastride, que es un medicamento que va a estimular el crecimiento de los leucocitos, mejoró. Sin embargo, en aquel momento fue preocupante, ¿no? Cuando los leucocitos llegaron a 750, al siguiente día 500, y bueno, ya estaba desahuciado. Pero sin embargo, más allá del tratamiento con el fingastride, pues también se utilizó antibióticos, se hizo el cuidado necesario y el paciente recuperó plenamente. ¿Ya? Ante un paciente inmunocomprometido también tenemos que ver el tipo, la duración y la gravedad del defecto inmunológico. Este paciente no tenía SIDA, era un paciente que tenía una aplasia medular y eso fue la causa de esa leucocitopenia. Tenemos que identificar los microorganismos y los territorios anatómicos específicos, puesto que puede haber lesiones dérmicas, lesiones del aparato respiratorio, digestivo, urinario, y atacar con antibióticos específicos para ese microorganismo. ¿No? 3. La concomitancia de más de un defecto en los mecanismos de defensa, porque ustedes saben que no solamente es los leucocitos, también tenemos las barreras naturales como la piel, también tenemos las defensas, una barrera natural más bien dicho de la defensa del cuerpo es el ácido gástrico, ¿no? También tenemos las defensas, esa es la defensa natural, tenemos la inespecífica, tenemos también la específica que está dada por los linfocitos T y la adquirida que va a estar dada gracias a las vacunas, ¿no? Y 4. La necesidad de una evaluación rápida y de la urgente administración de un tratamiento antimicrobiano empírico. Incluso antes de tener los antibióticos, pues damos un tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro. Muy bien, aquí vamos a terminar este tema y enseguida vamos a continuar con el siguiente, que es disnea.